nada porque era festivo. Y el octavo, el mismo. Y el noveno, igual. Y el décimo, exacto. Al cabo de 10 días, el señor Soros había acumulado una enorme cantidad de libras esterlinas. Vale la pena decir que para dedicarse a esta actividad te hace falta un cierto capital inicial. Si no, lo tienes mal. El señor Soros dispone de este capital, compra las libras. Cuando ya las tiene todas, descansa un par de días. Y al cabo de un par de días les dice a sus agentes: mañana proceded de la manera contraria a como lo hemos hecho los días anteriores. Id a bolsa, intentar vender de golpe todas las acciones que hemos comprado en los días de antes. El día que lo procede de esta manera, no cabe ninguna duda, inunda el mercado de libras. Hay una gran oferta de libras, que es la que él propone, frente a la demanda, que es más o menos constante, porque cada día en el mundo se pide más o menos la misma cantidad de libras. ¿Qué pasa cuando una oferta es mucho mayor que la demanda? Que el precio baja. La cotización de la libra empieza a bajar. Aquellos que son propietarios de libras no saben de qué va la historia del señor Soros, pero leen en el periódico que la libra ha bajado de cotización, cogen inmediatamente miedo. ¿Y qué hacen? Ponen sus libras a la venta antes de que bajen más. Con lo cual, como ustedes pueden suponer, inciden para que bajen todavía más, porque todavía aumenta la cantidad de libras. Aquellos que han tenido paciencia y dicen: no, esto el tercer día se suele resolver, se dan cuenta que el tercer día no se resuelve, también cogen miedo, también ponen las suyas a la venta, y al cuarto, y al quinto, y al sexto, y al sexto, y al octavo, y así durante 10 o 12 días. Al cabo de estos días, la libra había bajado muchísimo, aproximadamente un 15% de su valor inicial. Para una moneda, perder el 15% es enorme. No estaba previsto de ninguna manera. En aquel tiempo no existía el euro, y dentro de poco tampoco. Pero en aquel tiempo no existía el euro. Pero sí que existía el sistema monetario europeo. Y el sistema monetario europeo dejaba tan claro que en caso de crisis todas las monedas europeas deberían solidarizarse entre ellas para que ninguna bajara más de un 2,25% respecto de las otras. 2,25%. ¿Y cómo funcionaba esta solidaridad? Pues sencillamente, y en el caso que no nos ocupa, Alemania debía vender marcos y comprar libras, Francia debía vender francos y comprar libras, Holanda debía vender florines y comprar libras, y así sucesivamente. Pues aunque todos los países hicieron los deberes, no consiguieron frenar a este nivel del 2,25. La libra cayó a un 15% por debajo. Atención, 1992. Se nos demostró que un solo señor podía imponerse y destrozar el sistema monetario europeo. Nadie hizo el menor caso. Nadie. La libra bajó. Y cuando la libra había bajado, el señor Soros se hizo a sí mismo una reflexión sencilla. Parece que las libras van baratitas, será cuestión de comprar muchos. Y entonces dijo a sus agentes: adquirid todas las libras que encontréis en el mercado, siempre y cuando coticen 15% por debajo de su valor habitual. El hombre se hizo con una enorme cantidad de libras esterlinas baratas, y a partir de aquel momento se puso a descansar. Como que ya no me molestaba más la libra esterlina paulatinamente se fue recuperando. ¿Por qué? Porque no había ninguna razón objetiva por la que la libra hubiera tenido que bajar. A veces en economía, como ustedes saben, hay razones objetivas para que una moneda baje. La más importante, todos la conocemos, se llama inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, la moneda del país con inflación va perdiendo valor respecto a la moneda del país vecino. Pero no era inflación lo que tenía Gran Bretaña, la tenía perfectamente controlada. Si la libra bajaba, no era por inflación, era porque Soros la molestaba. A la que Soros deja de molestar, la libra se rehace. Y al cabo del tiempo la vemos resituada en su punto inicial, 15% por arriba de donde había caído. Cuando la libra se ha recuperado, Soros hace su última reflexión y dice: parece que todas aquellas libras que hemos comprado baratitas ahora van caras. Será cuestión de que las vendamos. Pero no las venderemos de golpe, porque si las vendo de golpe, las volveremos a hacer bajar. Y les dice a sus agentes: a partir de hoy y paulatinamente, iros vendiendo pequeñísimas cantidades de libras que se puedan vender 15% más caras de cómo las hemos comprado. ¿Que tenéis que tardar días? Tardar más días.
El señor Soros tiene mucha paciencia y tardará medio año. Al cabo de medio año se habrá vendido todas las libras 15% más caras de como las había comprado. ¿Resultado de la operación? En esta operación el señor Soros ganó 1.000 millones de dólares. No hace falta que les diga que el señor quedó satisfecho. Pero no tan solo quedó satisfecho, sino que incluso se permitió escribir un libro reflexionando sobre la operación que había llevado a cabo. ¿Y qué decía en este libro? Textualmente: esta actividad especulativa a la que yo me dedico es completamente inmoral y debería estar prohibida. Pero como que no hay en el mundo ninguna autoridad que me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadilla más. Esto hace 20 años y la temporadilla continúa. Nadie ha querido intervenir para frenar al señor Soros en sus acciones especulativas. O mejor dicho, sí que hay un alguien que ha intentado intervenir, pero que incluso ya ha fallecido. Un premio Nobel de Economía norteamericano llamado Tobin, James Tobin, cuyo nombre actualmente se ha puesto algo de moda. ¿Qué decía James Tobin? Pues en una conversación obviamente imaginaria con el señor Soros, me le decía: mire, señor Soros, yo no sé si esto usted hace es inmoral o no es inmoral. No sé si debería prohibirse o no debería prohibirse. Pero algo sí que sé, debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compre o usted vende en plan especulativo, y para el señor Tobin, plan especulativo significa comprar y vender en una diferencia menor de 3 días, usted pagará un 1 por 1000 sobre la cantidad comprada o sobre la cantidad vendida. Y le aseguro, decía Tobin, que de esta manera se le van a pasar por todas las ganas. ¿Por qué se le van a pasar las ganas? Lo he dicho antes, tú compras en Tokio por 1000 y vendes en Nueva York por 1003. Pero si te quedan 1 por 1000 cuando compras en Tokio y si te quedan otro 1 por 1000 cuando vendes en Nueva York, la operación deja de ser apetecible. Tobin calculó que la mitad de la especulación mundial desaparecería de aplicarse su tasa. Ya no sería interesante. Pero la otra mitad permanecería, porque se mueven unos márgenes mayores. ¿Pero qué pasaría? Pagaría 1 por 1000. ¿Cuánto se recaudaría? ¿Cuánto se recaudaría con este 1 por 1000 que se cobraría sobre la mitad de la especulación que continuaría? 200.000 millones de dólares al año. Fijémonos bien, 200.000 millones de dólares significa 4 veces más que lo que Obama pedía para erradicar la hambre. No me dirán ustedes que no es una buena propuesta la de Tobin. Reducir la especulación a la mitad y acumular 4 veces para eliminar la hambre. A esto se pasó a llamar tasa Tobin. El Parlamento francés, el Parlamento belga, el Parlamento de Canadá han votado todos si querían o no querían introducir la tasa Tobin. Todos han votado que no. La presión de los especuladores encima de los diputados para que votaran que no. Sin embargo, el pasado verano tuvimos una buena noticia. El Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin. Mira qué bien. ¿Y por qué el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin? Porque no tiene facultades para aplicarlo. Esto corresponde a cada Estado miembro, no a la Unión Europea en general. Y por tanto esto se llama quedar bien sin pagar. Sin embargo, en diciembre del año 2009, el que entonces era primer ministro de la Gran Bretaña, un personaje llamado Gordon Brown, hizo un discurso y dijo: por poco que yo pueda, Gran Bretaña será el primer país europeo en aplicar la tasa Tobin. Hoy mismo pongo en marcha los mecanismos con mis asesores para que preparen un proyecto de ley. Aquella misma tarde, no al día siguiente, no, aquella misma tarde, salía corriendo, mejor dicho, volando de Estados Unidos hacia Londres el ministro de Economía del señor Barack Obama, un tal Timothy Geithner, para quitarle de la cabeza al señor Gordon Brown esta maldita idea, argumentando que esto perjudicaría a la economía norteamericana. No es verdad. Esto no perjudicaría a la economía norteamericana. Esto perjudicaría a los especuladores norteamericanos, de los cuales, a la verdad sea dicha, el señor Timothy Geithner, que es el ministro de Economía del señor Barack Obama, es un perfecto representante. No hace mucho tiempo, un periódico francés que ustedes conocen y que se llama Le Monde, dedicaba las 2 páginas centrales a explicarnos quiénes habían sido en los últimos 42 años